No nos reunimos en la iglesia por causa de mi operación, pero qué bueno que la mayoría puede estar aquí. Y a usted que nos está viendo en el internet, esperamos que hoy también pues, usted pueda ser bendecido. Eh, yo quiero leer en Hechos 2, 42 al 47, y después en segunda de Timoteo 3, 6, para poder hablar un poco sobre la palabra en este día. Hechos 2:42 dice, ¿puedes apagar el televisor? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como lo vamos a hacer hoy, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Segundo de Timoteo 3, 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hoy yo quiero hablar un poquito bajo el tema dedicado a aprender y enseñar. Dedicado a aprender y enseñar. Y es una serie que vamos a comenzar que le vamos a poner devoto. Porque se supone que cada uno de nosotros sea una persona devota a nuestro Señor. Y una de las cosas que vamos a ver es la rutina que tenía la iglesia primitiva, que es lo que, entre comillas, a través de toda la historia, la iglesia ha tratado de hacer, ¿no? Cada vez que se reúnen los domingos, ¿no? Pero yo creo que el éxito, si hiciéramos lo mismo que ellos hicieran, el éxito se debía a algo que falta en nosotros, y es devoción. Y es devoción. Sí, la palabra devoción o devoto es poderoso porque dice, la devoción es el acto interior en el cual el ser humano se entrega de manera total al servicio de Dios. Es un acto de amor y de veneración a Dios. Entonces, es un acto en el cual nos entregamos de manera total. Y si algo existía en la iglesia primitiva, era eso. La pregunta es, ¿nos entregamos nosotros de esa manera a Dios? También puede decir, devoción es mostrar consistentemente la fuerza que prevalece a pesar de las dificultades, soportar, persistir, permanecer en una dirección fija, firme o leal. Quiere decir que la iglesia primitiva estaba incrementablemente dedicada a su compromiso de ser fiel a Dios, de ser leal a Dios, entregado al servicio de Dios y a sus reuniones. De hecho, el pasaje que leímos resalta 4 cosas que pasaban en sus reuniones. Y están en Hechos 2:42 y lo vuelvo a leer. Dicen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, en la enseñanza. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que esas son las 4 cosas que la iglesia primitiva estaba comprometida a hacer. Y eso demostraba su devoción a Dios. Entonces, comprometida con la enseñanza, con el compañerismo, el partimiento del pan y la oración. Y hoy en día en muchas iglesias se supone que la iglesia sea parte de lo que hacemos.
lo único que puede ser una rutina y no parte de nuestra devoción a Dios. Entonces, algo que para mí es importante es entender que muchas veces lo que nosotros hacemos realmente dice quiénes somos. Y cuando tú miras cómo estaba la iglesia primitiva, decía quiénes eran. Porque le dijimos, había alegría entre ellos, había sencillez, había humildad, partían el pan, compartían, tenían las cosas en común. En otras palabras, de verdad podríamos ver ahí una unidad del cuerpo. Hoy en día decimos que la iglesia está unida, pero mucha gente no se lleva. Muchas iglesias no comparten. Créeme que, de hecho, hay hermanos que si usted camina afuera por la acera y viene por un lado y lo ve, quizás cruza la otra. Las cosas son diferentes. ¿Sabes por qué? Porque no hay devoción. Porque de verdad no creemos lo que la palabra dice. Pero lo que tú haces, muchas veces, habla de, en parte, lo que usted es. Y para mí, o le pregunto a usted, yo quiero que piense algo que usted hace todos los días, o no todos los días, pero es algo de parte de su vida. Algo que usted piense, algo que para usted es parte de su vida, de que se convirtió. Para mí, desde que me convertí, para mí fue bien importante el estudio de la palabra. Créanme, para mí eso fue algo sumamente importante. Desde que yo me convertí, yo hice del estudio de la palabra parte de mi vida, parte de lo que hago. A mí me encantaba la escuela bíblica, a mí me encantaban los estudios de los miércoles, y yo no entendía, nuevo convertido, por qué la gente no iba a los estudios bíblicos de los miércoles. De hecho, no lo comprendía en aquel entonces y no lo comprendo ahora. ¿Por qué? Porque la gente lo que le gusta es el domingo. Es la predicación, ¿no? El domingo, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia estaba llena, increíble. Usted iba el miércoles, la iglesia estaba vacía. De hecho, ¿sabe? La mayoría de la gente que iban los miércoles, los viejitos. Los viejitos. Era como decir, hermano, este es el culto de los viejitos. La pregunta es, ¿por qué los viejitos? ¿Sabe por qué? Porque ellos habían entendido lo que era devoción. Ellos habían entendido lo que era compromiso. Quizás ellos se habían convertido en una época diferente, donde lo primero de todo era vivir para Dios. Entonces, ellos habían sido enseñados a tener esa devoción por Dios. Fíjense, si para mí fue importante aprender Biblia, que yo creo que como a los 6 meses ya yo estaba dando clase a los jóvenes. Al año yo estaba dando clase a los adultos. ¿Saben lo que la gente decía en la iglesia? Pues se formaban unas discusiones y decía, no, el que sabe mucho de Biblia es Gilberto. Increíble. 1 año de convertido. El que sabe mucho de Biblia soy yo. Se supone que yo fuera el menos que supiera de Biblia. Pero esa fue la fama que a mí me dieron. Ahora, no era que yo sabía mucha Biblia, porque de hecho cuando yo miro hacia atrás, me di cuenta que no sabía nada, pero había entendido una cosa, que la mejor manera de aprender es enseñar. De hecho, ¿no te dije eso hace poco? Sí. Estaba hablando con Jairo, y no estaba hablando de la Biblia, estábamos hablando de su carrera profesional, y le dije, Jairo, lo mejor que puedes hacer para aprender es enseñar. Y eso es una realidad. Y como yo entendí eso, porque me obligaba ahora a tener que buscar, aprender, comprender y ahora expresar lo que estaba pensando, eso me estaba ayudando a crecer en la palabra. Porque mucha gente dice, no, yo entiendo eso, pero no sé lo que, no lo puedo explicar. Yo sé lo que es, pero no lo puedo explicar. Honestamente, si usted no lo puede explicar, usted lo sabe, tiene una idea,
Y todos nosotros tenemos buenas ideas de muchas cosas, pero saber requiere un conocimiento, una comprensión, y eso se demuestra en nuestra explicación. Entonces, eso era lo que yo quería hacer. Y desde entonces, toda mi vida, a mí me ha fascinado el estudio de la Biblia. Entonces, te tienes que entender que las cosas que nosotros nos dedicamos definen muchas veces quiénes somos. Y eso era lo que pasaba con la iglesia primitiva. Que una vez que Cristo muere, resucita y los empodera para ser sus discípulos y llevar este evangelio hacia adelante, ellos se dedicaron completamente y totalmente a su fe. De hecho, la fe los definió a ellos de tal y tal manera que hasta el día de hoy, cuando buscamos ejemplos en la palabra, ejemplo en nuestro diario vivir de lo que es ser cristiano y de lo que la Biblia dice, los ejemplos que usamos en la iglesia primitiva. ¿Por qué? ¿Y por qué no usamos la iglesia de hoy? Porque la realidad es que nuestra devoción muchas veces no está al nivel que requiere. Entonces, eso es importante, que nuestra inspiración y nuestros ejemplos muchas veces vienen de ellos. Cuando en esta generación debiera buscarla en nosotros. Porque nosotros siempre decimos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Decimos que no cambia. ¿Sabe qué? La iglesia debe ser la misma ayer, hoy y por siempre. Porque es Él el que habita en nosotros. Entonces, fue la fe de ellos, fue la devoción, fue lo que aprendieron y aplicaron a su vida, que los mantuvo en medio de escasez, de enfermedades, de plagas, sobre todo en medio de la persecución. Imagínate, porque créeme que, y usted sabe la historia, los persiguieron, los azotaron, los esclavizaron, los mataron. ¿Qué los hacía seguir hacia adelante? Su devoción por Cristo. Ellos habían aprendido algo importante. No solamente el gozo de vivir por Cristo, sino el gozo y el privilegio de morir por Él. Algo que nosotros debiéramos repensar nuevamente. Porque no es solamente el gozo de vivir por Él, es el gozo de morir por Él. O sea que para la gente eso era un gran honor, el dar su vida por aquel que dio su vida por ellos. Entonces, de eso se trata la devoción. Entonces, como leímos en Hechos 2:42, y lo vuelvo a leer, porque habían 4 cosas cuando ellos se reunían. Nuevamente, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Y es importante porque cuando decimos doctrina, en muchas congregaciones se piensa que tiene que ver con el cabello, con los pantalones, y eso no tiene que ver con doctrina. Doctrina es enseñanza. Claro, hay iglesias que enseñan eso, pero el que enseñe eso, nosotros no lo enseñamos, sería una parte muy pequeña de verdad del resto. Pero doctrina es la enseñanza de los apóstoles. Y a la larga, ¿cuál es la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza de Jesús, porque Él fue el que los comisionó. Él fue el que les dio el entendimiento. A la larga, nuestra enseñanza debe ser la enseñanza de los apóstoles, que a la larga es la enseñanza de Jesús. Entonces ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión uno con otro, eso es compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hoy vamos a enfocarnos sencillamente en la enseñanza. En la enseñanza. ¿Por qué? Porque dijimos al principio que debemos estar dedicados a aprender y ¿a qué? Señor. Y enseñar. Eso es lo que debemos hacer. Porque, ¿para qué queremos aprender? Bueno,
Y vamos a ver la razón por la que debemos aprender. Pero a la larga también es para que podamos enseñar. Enseñar es uno de los temas principales en toda la Biblia. De hecho, cuando vamos al Antiguo Testamento, el Shama de Israel, Deuteronomio 6:4 al 9, mira cómo dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sabes qué es eso? Devoción. Eso es devoción. ¿Por qué? Porque amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y que sus palabras estén en nuestro corazón, de eso se trata la devoción. La fidelidad a Dios, el compromiso con Dios. Pero no se queda ahí. No dice, apréndetela. Mira cómo sigue diciendo, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo nosotros debemos tener la palabra de Dios presente en nosotros? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal en tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir que desde el principio Dios puso un lugar primario en su palabra para con nosotros. Desde el principio. Para Él, su palabra debería ser lo primero para con nosotros. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿cambia esto? No. De hecho, ahora es más fuerte. Porque el don específico de enseñanza se encuentra a través de todo el Nuevo Testamento. De hecho, cuando Jesús comienza su ministerio, vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Cómo comenzó Jesús? Enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué él hacía? Enseñar, predicar y sanar. Eso era lo que hacía. Hoy muchas iglesias que se enfocan en el fuego, se enfocan en ¿qué? En predicar y en sanar. Pero hay poca enseñanza. La enseñanza no está. Entonces, ese énfasis de la enseñanza no está. De hecho, cuando yo comencé a dar estudio, cuando yo comencé aquí en la iglesia, para la gente que venía y nos visitaba domingo, era un shock. ¿Sí? Porque, ¿qué yo hacía domingo? La mayoría de ustedes no se acuerdan, pero no estaban ahí. Pero a principio, cuando yo comencé, domingo era día de estudio. Yo no predicaba los domingos. Muchas veces predicaba el martes, porque nos reuníamos martes. Pero el domingo daba estudio. Entonces, ¿por qué yo daba estudio domingo en vez de predicar? Porque decía, bueno, si viene más gente los domingos, yo lo que quiero es que aprendan. Pero en la mente de la gente no. Porque la gente quería el domingo ¿para qué? Para sentir. No para aprender, sino para sentir. Y yo me acuerdo que la gente decía, pero pastor, fíjese, es domingo. Y los domingos hay que predicar con unción, con fuego. ¿Sabes? Y los estudios eso para el miércoles. O el martes era que nos fueron, los martes. Pero el domingo no se debe dar estudio bíblico. Yo no sé. Y yo vi que Jesús dice que estaba enseñando en las sinagogas. ¿Dónde Jesús predicaba? Usualmente fuera. Entonces, para muchos realmente era un shock que yo daba estudio los domingos. ¿Por qué? Porque entonces el domingo se convertía en algo que aburrido.
Es que es aburrido. ¿Y sabe por qué la gente encuentra el estudio aburrido? Porque no han entendido la verdad del Evangelio, número uno, y porque de verdad nuestra devoción por aprender no es fuerte. Por eso no pude, y no sé si es que era más adelante, al principio cuando quise poner en YouTube algunas cosas, como muchas de las iglesias que crecían rápidamente, usted podía ver el montón de tonterías que hacían, uno se queda frío. Y yo me pregunto si esa misma gente que estaban en estas cosas eran la misma gente que iban a aprender de la Biblia. Entonces, es importante que podamos entender que la enseñanza fue un componente clave del ministerio de Jesús. Tanto es así que mira cómo Pablo escribe en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Él incluye a los maestros como dones dados por Dios para el equipamiento de la iglesia. Cuando vemos a Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y cuando vemos que Él dio dones a los hombres, siempre pensamos en los dones espirituales. Le dio lengua, sanidad, y los dones espirituales son una realidad. Pero si vamos en el contexto, dice, dio dones a los hombres, y más adelante, en Efesios 4:11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces quiere decir que esos dones que Dios le da a la iglesia fue ese ministerio. Ahora, siempre hemos llamado el ministerio quíntuple, ¿no? Hay gente que dice que no es quíntuple, que son solamente 4, porque pastores y maestros deben ir juntos. El pastor debe enseñar. Yo no me meto en si son 4 o si son 5. Yo lo que sé es que hay algo que es un don y es ser maestro. Ahora, ¿por qué ese regalo? ¿Para qué Dios da esto? Mira cómo sigue diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para ir al cielo. Eso no lo dice. Fíjate cómo dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Entonces es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿quién hace el ministerio? Los santos, todos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la importancia de la enseñanza? Que no me lo va a dar la predicación. Es la enseñanza, a la larga, es poder entender la Biblia, comprenderla, aplicarla a manera que yo crezca, que todos crezcamos. ¿Hasta qué? Hasta la plenitud de Cristo. De eso se trata. De eso se trata. ¿Por qué Dios quiere que lleguemos a su plenitud? Seguimos leyendo ahí y dice, para que yo no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es interesante porque dice, va a haber hombres que lo que van a hacer es que van a emplear con astucia. Otras palabras, van a ser buenos. Van a convencer. ¿Por qué? Porque tienen esa astucia para enseñar error. Entonces dice, por eso es que yo quiero que la palabra dice que necesitamos crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Para poder discernir eso. Y después, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Mi manera para yo poder crecer, para yo llegar, es aprendiendo. Y para eso Él nos dio
el ministerio quíntuple, donde incluye los maestros. ¿Por qué? Porque a la larga son los maestros los que nos ayudan a conducirnos a la unidad, a la madurez y a la plenitud de la fe. Entonces, esa debe ser nuestra meta. De hecho, nuestra meta a través de la enseñanza y el entrenamiento es la plenitud de Cristo. Ese debe ser el objetivo de nuestra enseñanza. Honestamente, ¿cuántos de ustedes de verdad disfrutan aprendiendo? Hay gente que sí, gente que no. ¿Sabe? Yo he hablado con gente y dice, no, a mí me gusta leer, el problema es que yo agarro un libro y me duermo, ¿verdad que sí? Porque en la vida todo es práctica. De hecho, hay días que yo agarro un libro y también me duermo. De hecho, yo usualmente leo y sé que ya tengo que dejar de leer cuando ¡pah! ¿No le ha pasado alguna vez? Le pega en la frente, ¿no? No se le cae el control a otro, ¿no? El teléfono. Exacto. Pero la realidad es que la gran mayoría de las veces, cuando yo comienzo a leer y estudiar en la noche, muchas veces se me quita el sueño. A veces digo, voy a leer para dormir, pero está tan interesante que por ahí sigo. Entonces, debemos de empezar a disfrutar de aprender. Debe ser. Entonces, eso es importante. La recompensa de una buena enseñanza es ¿cuál? El aprendizaje. Porque ¿para qué estudiamos? Para aprender. Y para eso se estudia, para aprender. Y aprender la escritura con otros creyentes era algo que la iglesia primitiva estaba dedicada, era devota a eso. ¿Cuál es el problema? La realidad es que el aprendizaje lleva tiempo. El aprendizaje puede ser difícil. No es fácil. El aprendizaje muchas veces puede ser medio aburrido. Especialmente a la gente que les gusta siempre estar haciendo cosas. Va contrario a su manera de ser. El aprendizaje requiere esfuerzo. Si no requiriera esfuerzo, todo el mundo fuera doctor. Pero requiere algo sencillo. Tatita está aprendiendo inglés. ¿Está fácil? Está difícil. Yo llevo aquí ya más de 20 años y el que me dice a mí que el inglés es fácil, hay gente que tiene el don lingüístico que puede aprender idiomas, pero muchas veces el que puede aprender el idioma, las matemáticas no se las hacen fácil. Entonces, la Biblia no es algo que se nos dé natural y no se nos da natural, ¿sabe por qué? Porque tenemos una lucha y esa lucha está en nuestra carne. Entonces tenemos que contender por eso. ¿Por qué? Porque el aprendizaje requiere esfuerzo, compromiso y atención. Sin embargo, ¿cuál es nuestra recompensa? Tener una comprensión profunda y un mejor conocimiento de las Escrituras y de Dios. ¿Por qué yo quiero saber más de Dios? Porque mi meta es llegar a la plenitud de Cristo. Entonces, eso es importante. Entonces, yo no creo que deba haber una sola persona que realmente no desee tener una comprensión más profunda de la Escritura. Yo creo que ese debe ser un anhelo de todos nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que nos introducimos profundamente en la Escritura, no solamente es el conocimiento de Cristo, sino también es lo que ayuda a nuestra fe. Nos dijo el apóstol, la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces, ayuda a nuestra fe. Y una vez más, ¿qué es lo que buscamos? La plenitud de Cristo en nuestra vida. Entonces, no aprendemos sencillamente por conocer, no, aprendemos
para conocer y aplicar y vivir lo que aprendemos. Y ahí es donde viene lo interesante. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente tiene más conocimiento que obediencia. Y es una realidad. Nosotros sabemos más que lo que obedecemos. Una vez más, ¿por qué? Porque tenemos una lucha con nuestra carne. Entonces, necesitamos aprender. Necesitamos. Es obligatorio. La iglesia primitiva estaba clara. Entonces, una de las razones que dijimos es para qué? Crecer a la plenitud de Cristo. ¿Cuál es otra razón? La más importante. Bueno, no la más porque esa es la más importante, crecer a la plenitud de Cristo, pero para que podamos enseñar. Y ahí es donde está. Fíjate, porque eso es importante. Porque Jesús, ¿cómo comenzó su ministerio? ¿Qué leímos? Enseñando en las sinagogas. Ahora ya Jesús, al final de su ministerio, muerto y resucitado, le da una comisión a sus discípulos. Y mira lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. Bueno, ¿y cómo hacemos discípulos? Bueno, él lo va a decir también. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, la enseñanza no solamente es para conocer, sino para qué. Si hay que guardar lo que él nos dijo, es para obedecer. Es uno de los problemas que tenemos hoy en día. La gente quiere saber mucha Biblia, pero tener poca obediencia. ¿Por qué? Los deseos de la carne. Y él dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir, ¿él está con quién? Con nosotros. Implica todo. Solo está diciendo, hay que hacer discípulos. ¿Y cómo lo va a hacer? Enseñándolos. Y yo estoy contigo. En otras palabras, él es nuestro maestro. Nosotros somos sus discípulos, pero ahora él nos va a capacitar para que nosotros podamos enseñar también. Entonces, eso es sumamente importante. Así que, ¿qué enseñamos? Bueno, la iglesia primitiva, leímos que perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Pero pregunta, ¿quién enseñó a los apóstoles? Cristo. Permanecemos en su enseñanza. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Ahora, poder hacer discípulos equipados para enseñar a otros la plenitud del Evangelio. Eso es lo importante. Yo quiero aprender para conocer más a Dios y para equiparme, para enseñarle a otros el camino de Dios. Entonces, de eso se trata. Tenemos que transmitir lo que hemos aprendido. La pregunta es, ¿habremos aprendido? No tenemos que ser grandes teólogos, porque aquí no está hablando de estudiar teología. Aquí habla de enseñar lo que él ya nos ha dicho. Créame. A mí me gusta, y de verdad, es un reto, es una motivación. Cuando yo hablo con la mamá de la hermana Ninfa, me dice, ¿cómo es? No, a las enfermeras les dije, a los doctores les dije. Hablan inglés, ya le empieza a hablar español y a ver quién traduce. Pero siempre habla. Aquí es donde está. Uno habla de acuerdo a su conocimiento. Y de acuerdo a lo que uno cree. Por eso, en un momento dado, la palabra dice, el apóstol Pablo lo escribe, dice, creí, por lo cual hablé.
Entonces, nosotros hablamos lo que creemos. Y nosotros creemos lo que nos enseñaron. Esa es la importancia. Entonces, yo no tengo que saber tanta Biblia, pero lo que voy aprendiendo debo ¿qué? Compartirlo. ¿Verdad que sí? Escribirlo, practicarlo y compartirlo. Tengo que transmitirlo. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. En 2 de Timoteo 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia. Y se me olvidó ponerme esto, pero bueno. ¿Se oye bien, verdad? Ok. Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Entonces, si nosotros no transmitimos nuestra fe, ¿hasta cuánto va a durar esa fe? Se va a perder, porque va a llegar hasta usted. Y si usted no la transmite a sus hijos, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta usted. Por eso, el primer nivel de enseñanza, como leímos en Deuteronomio, es ¿a quién? A los hijos. Esto crea un problema. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente, cuando busca una iglesia que le enseñen a sus hijos. Que entre nosotros lo que quieren es que le cuiden a sus hijos. Cuando el mayor ejemplo de los padres deberían ser ellos, que se envuelven en la enseñanza de sus hijos y de otros niños. La iglesia nunca debería tener escasez de maestros de niños, porque donde hayan padres deben haber ¿qué? Maestros. Pero ¿qué todo el mundo hace? Vamos a dejarlo allí a ver si me deja tranquilo por un rato. ¿Eh? Entonces, yo me crié así como el nene, en la iglesia, durmiendo debajo de la banca. Ahí no había para cuidar a los niños. Pero, ¿sabe qué? Mis papás no faltaban porque no habían. Nadie faltaba. Y cuando yo era niño, se asistía a la iglesia donde mis papás iban 8 veces a la semana y 9. Yo le he dicho a la gente, dice, pero si tiene 7 días, porque era todos los días, no había día libre, y el domingo era a la mañana, escuela bíblica, a la 1, entonces a las 2 el culto de la calle, para así, y a las 6 en la iglesia. Exacto. Yo decía, en esos tiempos, si Cristo venía, nos íbamos. Uno oraba para que viniera domingo. Pero, oiga bien, Pablo le está diciendo a Timoteo lo que ya Jesús nos dijo. Lo que aprendieron, enséñanos, hagan ¿qué? Discípulos. Transmítanse a la gente digno de confianza. ¿Qué gente digno de confianza? No a cualquiera que está viviendo la vida como quiera. Porque cuando usted habla la palabra, la gente mira cómo. Si usted lo vive. Entonces, nosotros tenemos que ser un ejemplo, no solamente de palabra, sino de hechos. Es importante. Entonces, tenemos que transmitir la palabra porque si no, esto se va a morir. Se va a morir. Entonces, es importante. ¿Cuál es la buena noticia? Que usted no tiene que ser un pastor ordenado, no tiene que ser un misionero, no tiene que ser un diácono, porque Jesús no dijo eso. Usted solamente tiene que ser una cosa: discípulo. Eso es todo. Jesús
envió a sus discípulos a ser discípulos. ¿Qué yo necesito para compartir la palabra? Ser un discípulo. Y no voy a tener tiempo para entrar en esa parte de ser un discípulo. Quizás lo tocamos la semana que viene. Pero eso es sumamente importante. Lo otro, pastor, yo no enseño porque la gente tiene un montón de preguntas que yo no sé la contestación. Aquí entre nosotros. ¿Sabe qué? Si usted le pregunta a un testigo de Jehová una pregunta que no tiene contestación, ¿qué le dice? Espérame que puedo regresar la semana que viene, o puedo regresar mañana, o puedo regresar tal día con la contestación. ¿Sabe? Para mí eso es digno de admirar. Porque te está diciendo, yo no lo sé todo, pero puedo investigarlo. En otras palabras, no hay una excusa. Nosotros no debemos tener una excusa para enseñar, porque como yo dije, nosotros enseñamos hasta donde nuestro conocimiento nos dé. Ya está. Entonces, aquí entre nosotros, ¿y qué pasa, pastor? Si mi conocimiento no es mucho, y voy a hablarle a una persona así como Jairo, educado, ingeniero, con mucha ciencia, y me empieza a hablar de cada cosa científica que yo no tengo idea. ¿No hay problema? ¿Sabe por qué? Porque cada persona que usted le habla, ellos tratan de mofarse, de hacerlo. Usted lo que está haciendo es poniendo ascuas de fuego sobre su cabeza. En otras palabras, esa persona no tiene excusa delante de Dios. Pero usted está siendo fiel a lo que Dios le dijo. ¿Usted cree que yo tengo todas las respuestas? No. Muchas veces yo le he dicho lo mismo a la gente. Cuando me pregunta sobre un tema, dije, fíjate, he leído un poco de eso, pero no sé mucho. Pero ¿sabe qué? Voy a leer sobre eso y hablamos. Yo lo he dicho muchas veces. Entonces, esa es la buena noticia. Todos nosotros, como discípulos, podemos hacer ¿qué? Discípulos. No tengo que tener toda la respuesta. Pero usted tiene que salir en fe, porque esto es una cuestión de fe. A veces, la explicación más sencilla, muchas veces puede tener el impacto más grande. ¿Por qué? Porque esto no depende de su conocimiento. Esto depende de aquel que dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Quiere decir que tu palabra tiene el poder en Dios de transformar una vida. Así de importante. Porque no es la elocuencia de mis palabras. Es la fe que yo tengo en lo que digo. Por eso creí, por lo cual hablé. Y nosotros hablamos porque creemos. ¿Cuántos creen en lo que hablan? Eso es importante. Entonces, yo no tengo que tener un doctorado en la escritura, yo no tengo que nada de eso. Simplemente tengo que creer lo que digo. Y cuando yo creo, y cuando yo digo que Dios puede cambiar una vida, yo lo creo. Y cuando yo digo que Dios puede sanar, yo lo creo. Y cuando yo digo que Dios no ha trabajado, no ha terminado su obra en mí, ni en usted, yo lo creo. ¿Sabe por qué yo lo creo? Porque Él lo dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿eso significa en buenas y en malas? ¿Y qué tal cuando peca? ¿Se va y se aparta por pecador? No, Él sigue trabajando con nosotros. Entonces, es importante. Tenemos que entender que toda palabra es inspirada por Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice. Entonces, es hora de comenzar nuevamente a aprender. La manera más sencilla de aprender la palabra es leyendo la Biblia. Por eso le digo, no tenemos que ser grandes teólogos. Y en la Biblia hay muchas cosas que, vamos a ser honestos, no entendemos. Yo también, yo me pongo ahí. No entendemos. Entonces, tratamos de buscar información, ¿Eso invalida la Biblia?
No, eso invalida lo que yo creo. No, eso invalida la verdad del Evangelio. No, porque lo que Dios ha hecho ha sido real. Entonces, si queremos comenzar a ser discípulos, a aprender, comenzamos con lo más sencillo, leer la Biblia. Al cabo, no es en la Biblia donde está lo que Jesús dijo. Eso es lo que él dijo. Sencillamente, enséñale a guardar lo que yo he dicho. Entonces, nuevamente, ¿por qué necesitamos aprender la Biblia desde el principio? Para que nosotros crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, hasta la plenitud de Cristo. Y cuando usted va creciendo a la plenitud de Cristo, oiga bien, quizás no entenderá muchas de las cosas que dice la Biblia, pero si usted tiene poder para que lo que transmita, lo transmita con autoridad. Y eso es sumamente importante. Según de Timoteo 3:16, sí lo dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así que por ahí necesitamos comenzar. Ahora, oiga bien, cuando empieza a leer la Biblia y entender qué debe hacer también, compartirlo. Comparta lo que lea, porque la mejor manera de aprender es como enseñando. Yo creo que por eso Jesús dijo, vayan a ser discípulos enseñando, porque a manera que usted enseña, oiga bien, usted se compromete. Estoy concluyendo. Cuando yo enseño, ¿qué yo hago? Me comprometo. Porque una vez que yo empiezo a enseñarle a Jairo, ¿qué yo tengo que hacer? Leer. Y tengo que vivir lo que digo. Porque si no, él me va a decir, pero ¿para qué tú me dices si tú no lo hagas? ¿Verdad? Entonces, yo creo que Jesús dijo, déjame hacerlo de esta manera para que mis discípulos se comprometan. Yo sé todo así pensando. De hecho, ¿cuántos de ustedes ha tenido algún maestro que ha admirado en la palabra? Yo, personalmente, cuando llega a la iglesia el pastor Moya, yo tenía como 3 años de convertido. Tenía más. Pero cuando yo llegué a la iglesia del pastor Moya, a mí me impactó mucho sus enseñanzas. Y créeme, con lo bien que le enseñaba, igual, los domingos llenos y los miércoles, yo hacía lo imposible por llegar miércoles. Lo imposible. Porque yo quería oír el estudio bíblico. ¿Qué yo le dije que yo hacía desde que me convertí? ¿Qué fue para mí importante y primario? Estudiar la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo comencé a orar y él decía, Dios, me gustaría poder enseñar así como el pastor Moya, con esa claridad, con esa autoridad que él lo hace. Y un día salí soñando. Y decía, Señor, yo quiero aprender así. Y yo vi en una visión, el pastor Moya estudiando. Estaba estudiando la Biblia. Pero yo miraba la seriedad con la que él estudiaba. Y a medida que estudiaba la Biblia, sacaba un tiempo y oraba. Y volvía a estudiarla. Y por cada verdad oraba. Esto fue una visión. Y ahí yo comprendí la seriedad de estudiar la Biblia en oración. En oración. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Biblia, Dios me habla. Pero yo tengo la oportunidad de, a medida que Él me habla, hablarle a Él. Y darle gracias por lo que me está transmitiendo. Entonces, créeme, siempre hay alguien. Mas, sin embargo, yo tuve gente que no sabía
mucho de Biblia, pero aún me enseñaron. Eso se trata de la humildad. E impactaron mi vida. Sabía mucho, pero sabe que cuando me hablaban con una vida que respaldaba lo que decía. Créeme. Entonces yo aprecio mucho de esos viejitos y esas viejitas que me enseñaron a tener devoción por Dios, a cómo Dios era primero, a cómo ser fiel en buenas y en las malas. Entonces, créeme, esto de enseñar, yo no estoy hablando de algo académico. Para eso está el seminario. Y diga bien, la Biblia nunca te habla de seminario. La Biblia te habla de discípulos que nos enseñamos los unos a los otros. Entonces, eso es importante. Entonces, todos hemos tenido grandes maestros que nos han enseñado no solamente a través de la palabra, sino con el ejemplo de su vida. Y usted puede ser uno de ellos, pero tiene que creerlo. Y usted dirá, sí, pastor, pero es que yo no puedo. Ahí es donde comienza, ya no entiende la Biblia. Sí lo puede. ¿Por qué? Número uno, fue lo que Dios nos envió a hacer, ¿no? Eso nos envió a hacer nuestro mandato. Y la Biblia dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me... Entonces, ¿podemos enseñar? Claro que podemos. Entonces, quiero concluir aquí. La iglesia primitiva, una de las razones por la que se reunía era para la enseñanza. La enseñanza. Que estemos plenamente dedicados en aprender la palabra, en aplicarla a nuestra vida, en vivirla y enseñarla. Y cuando hablo de enseñar la palabra, nosotros la enseñamos en dos dimensiones. Con lo que hacemos y con lo que decimos. Y aquí entre nosotros, ¿cuál de usted cree que es la más fuerte? La que hacemos. La que hacemos. Entonces, tenemos que saber que Dios es plenamente capaz de ayudarnos en todas nuestras situaciones, en todas nuestras luchas, en todas nuestras debilidades. Su gracia es suficiente. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a otra gente. No somos perfectos, fallamos, caemos, pero la gracia de Dios nos mantiene. Y como nos mantiene a nosotros, los puede mantener a ellos. Por eso es que el que comenzó la obra en vosotros la terminará. ¿Amén? Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por el ejemplo que nos has dado. Señor, gracias porque en las páginas de tu palabra podemos ver, Señor, la devoción de esta iglesia primitiva. Esa devoción a dedicarse al servicio tuyo, a serte fiel y a reunirse, Señor. Ellos se reunían cada día, Señor, para partir el pan, Señor, para estudiar la palabra y para tener compañerismo los unos con los otros. Que ese sea el deseo y el anhelo de cada uno de nosotros. Poder reunirnos para aprender cada día más de tu palabra, Señor. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.